Yo estaba viendo el partido en la sala, sentado en mi sillón de siempre, con el control remoto en la mano y una cerveza tibia sobre la mesita. Era sábado por la noche. Mi equipo iba empatado 2-2, faltaban 15 minutos, y yo solo quería ese momento de paz después de una semana larga. La luz de la lámpara del rincón iluminaba suavemente la sala. Todo estaba en silencio, excepto los gritos del comentarista y el murmullo lejano de la cocina donde Paola lavaba platos. Entonces escuché sus pasos. Pesados. Rápidos. Rodrigo entró a la sala como una tormenta, con esa cara que ya conocía demasiado bien. Esa mezcla de desprecio y autoridad que había perfeccionado en los últimos 3 años. No me dio tiempo de reaccionar. Me arrancó el control remoto de la mano con un tirón seco, tan fuerte que sentí el roce quemar mi piel. «Vete a tu cuarto, viejo inútil», gritó, apuntándome con el control como si fuera un arma. «Ese televisor es mío. Esta sala es mía. ¿Entiendes? Mía». Me quedé paralizado. No por miedo, sino por la sorpresa de que alguien pudiera hablarle así a otro ser humano. En su propia casa. En la casa que yo construí ladrillo por ladrillo hace más de 30 años. Levanté la vista hacia él. Rodrigo tenía los ojos inyectados de rabia, la mandíbula tensa, los puños cerrados. Esperaba que yo dijera algo, que me defendiera, que le gritara de vuelta. Pero yo solo miré hacia la cocina. Paola estaba ahí, de pie junto al fregadero, con las manos mojadas y los ojos fijos en el suelo. Nos había escuchado todo. Lo sé porque vi cómo sus hombros se tensaron cuando Rodrigo gritó. Pero no dijo nada. No volteó. No intervino. Siguió lavando los platos como si nada estuviera pasando. Como si su esposo no acabara de humillar a su padre. Como si yo no existiera. Ese silencio me dolió más que los gritos de Rodrigo. Me levanté despacio del sillón. Mis rodillas crujieron. 70 años pesan cuando te levantas con el alma rota. Rodrigo retrocedió un paso, todavía con el control en alto, esperando que yo explotara. Pero no lo hice. Caminé hacia el perchero junto a la puerta, tomé mi abrigo gris, ese que mi esposa me regaló antes de morir, y me lo puse con calma. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De rabia contenida. De dignidad herida. ¿A dónde vas?, preguntó Rodrigo, ahora con un tono más burlón que agresivo. ¿Te vas a quejar con alguien, viejito? ¿Vas a llorar? No le respondí. Abrí la puerta. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Salí sin mirar atrás. Sin despedirme. Sin decir una palabra. Cerré la puerta despacio, escuchando como el seguro hacía clic. Y entonces, parado en el porche de mi propia casa, bajo la luz amarilla del farol de la calle, respiré hondo. El mundo seguía girando. Los autos pasaban. Los perros ladraban a lo lejos. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se había roto. O tal vez, algo se había despertado. Caminé por la acera con las manos en los bolsillos. No tenía un plan. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme ahí. No esa noche. Tal vez nunca más. Pasé frente a la casa de José, mi vecino, el abogado retirado que siempre me saludaba con una sonrisa. Su luz estaba encendida. Pensé en tocar, pero no lo hice. Todavía no. Seguí caminando hasta llegar a la plaza del barrio. Me senté en una banca, bajo un árbol que había visto crecer durante décadas. Saqué mi billetera. Dentro tenía $43, mi identificación, y una foto vieja de mi esposa. La miré bajo la luz tenue del poste. Ella me sonreía con esos ojos que siempre me hacían sentir valiente. ¿Qué hago, amor?, susurré. ¿Qué hago ahora? No hubo respuesta. Solo el viento moviendo las hojas y el sonido distante de una sirena. Guardé la foto. Respiré hondo. Y en ese momento, sentado en esa banca fría, tomé una decisión. No sabía exactamente cuál, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo hombre que salió de esa casa hace una hora. Volví caminando despacio. Entré por la puerta trasera, la que daba al jardín. La casa estaba en silencio. Rodrigo y Paola ya se habían ido a dormir. Subí a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y miré alrededor. Esa habitación pequeña, ese cuarto que antes era la oficina donde trabajaba, donde guardaba mis herramientas, mis recuerdos. Ahora era mi refugio. Mi celda. Abrí el cajón de mi mesa de noche. Saqué una carpeta vieja,
de esas de cartón amarillo que ya casi no se usan. Adentro estaban todos los papeles importantes. La escritura de la casa, a mi nombre. Las facturas de los servicios, todas a mi nombre. Los recibos de las tarjetas de crédito. Las adicionales que le di a Rodrigo hace 2 años, cuando me pidió ayuda temporal. Los estados de cuenta del banco. Todo estaba ahí. Revisé cada papel bajo la luz de mi lámpara. Los leí despacio, con atención. Y entonces lo vi claro. Todo lo que había estado ignorando. Todo lo que había permitido por amor a mi hija. Por miedo a quedarme solo. Por creer que la familia era más importante que la dignidad. Rodrigo había convertido mi casa en la suya. Mis cuentas en las suyas. Mi vida en su conveniencia. Pero todo seguía a mi nombre. Yo todavía tenía el control. Solo había olvidado que lo tenía. Guardé los papeles. Apagué la luz. Me acosté mirando al techo. No dormí esa noche. No podía. Mi cabeza daba vueltas. Pensaba en mi esposa. En cómo construimos esa casa juntos. En las noches que pasamos pintando paredes, instalando lámparas, soñando con el futuro. Pensaba en Paola cuando era niña, corriendo por esos pasillos, llenando la casa de risas. ¿Cuándo se había roto todo? ¿Cuándo dejé de ser el padre para convertirme en el estorbo? A las 6 de la mañana me levanté. Me duché. Me afeité con cuidado. Me puse mi mejor camisa, la azul clara que usaba para las ocasiones importantes. Me peiné frente al espejo. El hombre que me devolvió la mirada tenía arrugas profundas, ojos cansados, pero también algo nuevo. Una chispa. Una determinación. Bajé a la cocina. Preparé café. Paola apareció media hora después, con la cara hinchada de sueño y los ojos evitando los míos. «Buenos días», papá murmuró, sirviéndose jugo. «Buenos días», respondí, sin emoción. Ella esperó que dijera algo más. Que mencionara lo de anoche. Que me quejara. Pero yo solo bebí mi café en silencio. Rodrigo bajó poco después, todavía en pijama, bostezando. Me miró de reojo, con esa sonrisa de superioridad que tanto odiaba. «¿Dormiste bien, Carlos?», preguntó, usando mi nombre como si fuéramos amigos. Como si nada hubiera pasado. «Perfectamente», dije. Me levanté, lavé mi taza, y subí a mi cuarto. Escuché cómo Paola le susurraba algo. Escuché cómo Rodrigo se reía. Cerré mi puerta. Tomé mi abrigo, mi billetera, y la carpeta amarilla con todos los documentos. Salí de la casa sin despedirme. Caminé 3 cuadras hasta la casa de José. Toqué el timbre. Él abrió con una sonrisa, sorprendido de verme tan temprano. «Carlos, ¿todo bien?». «No», dije. «No, José, nada está bien. Pero va a estarlo». Él me miró a los ojos. Vio algo ahí que lo hizo asentir despacio. Me invitó a pasar. Nos sentamos en su estudio, rodeados de libros de leyes y diplomas enmarcados. Le conté todo. Cada detalle. Cada humillación. Cada silencio de Paola. Cada grito de Rodrigo. José escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. «Carlos», dijo, «¿sabes que esa casa es tuya? ¿Que todo está a tu nombre? ¿Que tienes derechos?». «Lo sé», respondí, pero no sabía qué hacer con eso. «Ahora sí», dijo él. «Ahora sí lo sabes». Pasamos toda la mañana revisando documentos. José me explicó cosas que yo debía haber sabido hace años. Me habló de contratos, de servicios, de tarjetas adicionales, de derechos de propiedad. Me mostró cómo, con solo unas llamadas y unos trámites, yo podía recuperar el control de todo. «¿Y ellos?», pregunté. «¿Paola y Rodrigo?». «Ellos», dijo José, mirándome fijo, «van a tener que aprender a respetarte. O van a tener que irse». Salí de su casa al mediodía con un plan claro. Con una lista de cosas por hacer. Con una sensación nueva en el pecho. No era venganza. Era justicia. Era dignidad. Era recuperar lo que siempre fue mío. Fui al banco. Hablé con el gerente. Cancelé las tarjetas adicionales. Cambié las claves de acceso. Configuré alertas para cada movimiento. Luego fui a la compañía eléctrica. Y a la de agua. Y a la de internet. Puse restricciones. Cambié titularidades donde era necesario. Hice llamadas. Firmé papeles. Todo legalmente. Todo en orden. Todo con calma. Cuando terminé,
Ya eran las 5 de la tarde. Volví caminando a casa. Pero esta vez, no entré. Me quedé parado frente a la puerta, mirando esa construcción que levanté con mis propias manos. Esa casa que alguna vez fue mi orgullo, mi refugio, mi hogar. Y entonces lo decidí. No iba a volver esa noche, ni la siguiente. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio. Necesitaba que ellos sintieran mi ausencia tanto como yo sentí su desprecio. Me di la vuelta y caminé hacia el hotel pequeño al final de la avenida. El que siempre veía pero nunca había entrado. Pagué una habitación por una semana. $350. Lo puse en mi tarjeta sin pensar 2 veces. Subí a la habitación. Era simple. Cama individual, televisor viejo, baño pequeño. Pero era mía. Nadie iba a entrar gritándome. Nadie iba a tratarme como basura. Me senté en la cama. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Paola. 2 mensajes. No los abrí. Todavía no. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba naranja y violeta. Hermoso. Hacía años que no me detenía a ver un atardecer. Al día siguiente, todo iba a cambiar. Al día siguiente, un carro negro se iba a detener frente a la casa. Un hombre de traje iba a bajar. Y todo lo que Rodrigo construyó sobre mi silencio se iba a derrumbar. Esa noche en el hotel no dormí mucho. No por incomodidad. La cama era firme, las sábanas estaban limpias, y el silencio era casi perfecto. Pero mi mente no paraba. Daba vueltas y vueltas, revisitando cada momento de los últimos 3 años. Cada comentario, cada mirada, cada vez que tragué saliva y dejé pasar algo que nunca debí permitir. Me levanté a las 5 de la mañana. Abrí la cortina. La ciudad todavía dormía. Las calles estaban vacías, iluminadas por faroles que parpadeaban antes de apagarse con la llegada del día. Preparé café instantáneo con el hervidor eléctrico que había en la habitación. Sabía horrible, pero era mío. Lo bebí mirando por la ventana, pensando en cómo había llegado hasta aquí. 3 años atrás, Paola apareció en mi puerta con 2 maletas y los ojos rojos de llorar. Acababa de perder su apartamento. Rodrigo había perdido su trabajo, y las deudas los habían devorado. Solo por un tiempo, papá me dijo. Solo hasta que nos recuperemos. Yo no lo pensé 2 veces. Era mi hija. Mi única hija. ¿Qué padre dice que no? Los primeros meses fueron llevaderos. Rodrigo buscaba trabajo, o al menos eso decía. Paola ayudaba con la casa. Cocinaban. Limpiaban. Había conversaciones en la mesa. Incluso risas. Yo pensé que tal vez la casa se sentía menos vacía. Que tal vez la soledad que me había acompañado desde la muerte de mi esposa finalmente tenía un antídoto. Pero poco a poco, todo cambió. Rodrigo dejó de buscar trabajo. Empezó a quedarse hasta tarde en la cama. Luego comenzó a dar órdenes. Pequeñas al principio. Carlos, baja el volumen. Carlos, no uses tanto el aire acondicionado. Carlos, necesito que me prestes tu tarjeta, te la devuelvo el viernes. El viernes nunca llegaba. Paola dejó de defenderme. Dejó de mirarme a los ojos cuando Rodrigo hablaba. Se convirtió en una sombra que pasaba por los pasillos sin hacer ruido, cocinando, limpiando, existiendo a medias. Como si hubiera aprendido a hacerse invisible para sobrevivir. Y yo, como un idiota, permití todo. Porque tenía miedo de quedarme solo otra vez. Porque pensé que perder a mi hija sería peor que perder mi dignidad. Me equivoqué. Tomé otro sorbo de café amargo. Revisé mi teléfono. Ahora tenía 7 llamadas perdidas de Paola. 4 mensajes sin leer. 1 de Rodrigo. Abrí el de él. ¿Dónde estás? Paola está preocupada. No seas infantil. Infantil. Esa palabra me quemó. Borré el mensaje. Bloqueé su número. Luego abrí los mensajes de Paola. Papá, ¿dónde estás? Por favor contesta. Estoy preocupada. Rodrigo dice que exageraste, que fue solo una discusión. Leí ese último mensaje 3 veces. ¿Qué exageraste? Como si ser humillado en mi propia casa fuera una exageración. Como si el dolor pudiera medirse y minimizarse con palabras. No respondí. Apagué el teléfono. Salí del hotel a las 7 de la mañana. El aire estaba fresco. Caminé sin rumbo por un rato, solo observando la ciudad despertar.
Las panaderías abriendo. Los comerciantes bajando cortinas. Los niños yendo a la escuela con mochilas más grandes que ellos. La vida seguía. Simple, hermosa, indiferente a mi drama personal. Me detuve frente a una pequeña cafetería. Entré. Pedí un desayuno completo. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja, café de verdad. $10. Me senté junto a la ventana y comí despacio, saboreando cada bocado. Hacía meses que no desayunaba tranquilo. En casa siempre había prisa. Rodrigo necesitaba el baño. Paola tenía que salir temprano. Yo desayunaba parado, rápido, en silencio. Pero ahí, en esa cafetería pequeña con olor a mantequilla y pan recién horneado, comí como un ser humano. Con calma. Con dignidad. Una señora mayor se sentó en la mesa de al lado. Debía tener mi edad, tal vez más. Pidió solo un café y una tostada. La vi sacar un libro viejo de su bolso y ponerse unos lentes. Comenzó a leer. Estaba sola, pero no se veía sola. Se veía en paz. Disculpe, le dije. Ella levantó la vista. ¿Es bueno el libro? Sonrió. Es viejo. Lo he leído 3 veces. Pero cada vez encuentro algo nuevo. Asentí. Así debería ser todo, ¿no? Siempre encontrar algo nuevo. Exacto, dijo ella. Está de paseo por la ciudad. Algo así, respondí. Me estoy reencontrando. Ella me miró por encima de sus lentes. Eso es importante. Mucha gente se pierde y ni siquiera se da cuenta. Tenía razón. Yo me había perdido. En mi propia casa. En mi propia vida. Terminé mi desayuno y salí. Caminé hasta una plaza que conocía desde hace décadas. Me senté en la misma banca de la noche anterior. Saqué mi lista. José me había ayudado a escribirla. 5 pasos. Simples pero efectivos. 1. Cancelar tarjetas adicionales. Hecho. 2. Cambiar contraseñas de cuentas bancarias. Hecho. 3. Suspender servicios pagados automáticamente. En proceso. 4. Consultar con abogados sobre derechos de propiedad. Hecho. 5. Decidir qué hacer con mi casa. Ese último punto me atormentaba. No sabía qué hacer. ¿Echarlos? ¿Poner reglas? ¿Vender? Cada opción venía con un peso diferente. Con una pérdida diferente. Mi teléfono vibró. Lo había encendido de nuevo. Era Paola. Papá, por favor. Habla conmigo. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Quería responder. Quería decirle que estaba bien. Pero también quería que sintiera lo que yo sentí. La impotencia. El abandono. El silencio. No respondí. Guardé el teléfono. Cerré los ojos. Respiré hondo. El sol me calentaba la cara. Por primera vez en años, me sentí dueño de mi propio tiempo. No tenía que estar en ningún lado. No tenía que esconder quién era. No tenía que ser invisible. Pasé el resto de la mañana caminando por lugares que había olvidado. La librería vieja donde compraba novelas de misterio. El parque donde mi esposa y yo paseábamos los domingos. La heladería donde llevaba a Paola cuando era niña y sacaba buenas notas. Todo seguía ahí. Yo era el que había desaparecido. Al mediodía volví al hotel. Subí a mi habitación. Me senté en la cama y abrí la carpeta amarilla otra vez. Revisé cada documento con atención. La escritura de la casa decía claramente, Carlos Dainais, propietario único. Las facturas de servicios, Carlos Dainais. Los contratos de teléfono, internet, televisión, Carlos Dainais. Todo era mío. Legalmente, moralmente, históricamente. Rodrigo no tenía nada. Era un huésped en mi casa. Un huésped abusivo que había olvidado su lugar. Sonó el teléfono del hotel. Contesté. Señor Dainais, tiene una llamada de una tal Paola. ¿Quiere que se la pase? Me quedé callado unos segundos. Dígale que no estoy disponible. Entendido, señor. Colgué. Me temblaban las manos. No de miedo. De algo más profundo. De rabia contenida. De años de silencio que finalmente estaban rompiendo la represa. Bajé a la recepción del hotel. El joven de la entrada me sonrió. ¿Todo bien, señor Dainais? Sí, dije. Necesito extender mi reserva. 2 semanas más. Por supuesto.
Necesita algo más. Privacidad, respondí. Si alguien pregunta por mí, no estoy. Entendido. Pagué por adelantado. $700. Dolió ver ese dinero salir, pero dolió menos que volver a esa casa a ser tratado como basura. Esa tarde me quedé en la habitación. Prendí el televisor. Había un partido. No era mi equipo, pero lo vi de todas formas. Nadie me quitó el control. Nadie me gritó. Nadie me dijo que me fuera a mi cuarto. Lloré. No sé en qué momento empezaron las lágrimas, pero de repente estaban ahí. Gruesas. Calientes. Silenciosas. Lloré por los 3 años perdidos. Por la dignidad que regalé. Por mi esposa que no estaba ahí para decirme que merecía más. Por Paola, que eligió a un hombre abusivo sobre su propio padre. Me limpié la cara. Respiré hondo. Y entonces tomé una decisión. No iba a volver como víctima. No iba a regresar rogando perdón por haberme defendido. Si volvía, sería como propietario. Como hombre. Como padre que exige respeto. Llamé a José. Carlos. José, necesito que me ayudes con algo más. Dime. Quiero hacer una reunión formal. Con Rodrigo y Paola. Contigo presente. Silencio del otro lado. Luego, perfecto. ¿Cuándo? Dame una semana. Necesito prepararme. Tienes mi apoyo, amigo. Colgué. Miré por la ventana. El cielo se estaba oscureciendo. Había una tormenta llegando. Podía sentirla en el aire. En mis huesos. En mi pecho. Esa semana iba a ser mi preparación. Mi transformación. Mi renacimiento. Y cuando volviera, ya no sería el mismo hombre que salió de esa casa con el abrigo puesto y el corazón roto. Iba a ser algo diferente. Algo más fuerte. Algo que Rodrigo no esperaba. Los siguientes días fueron extraños. Liberadores y dolorosos al mismo tiempo. Me desperté cada mañana en esa habitación de hotel sin el nudo en el estómago que llevaba años cargando. Sin escuchar los pasos pesados de Rodrigo bajando las escaleras. Sin oír a Paola susurrando disculpas que nunca llegaban a mis oídos. Solo el silencio. Solo yo. El tercer día empecé a notar los mensajes. Paola me escribía cada vez con más desesperación. Ya no eran solo preguntas de dónde estaba. Ahora había algo más. Papá, la tarjeta no funciona. El internet se cortó. Rodrigo dice que hiciste algo con las cuentas. Por favor, necesitamos hablar. Leí cada mensaje sin responder. José me había aconsejado mantener distancia. Deja que sientan las consecuencias, Carlos. Deja que entiendan que sus acciones tienen peso. Tenía razón. Durante 3 años yo había sido el que absorbía todo. El que pagaba. El que se callaba. El que desaparecía para no molestar. Ahora era su turno de sentir la ausencia. El cuarto día recibí una llamada del banco. Era el gerente, el mismo con el que había hablado cuando cancelé las tarjetas. Señor Dainais, solo quería informarle que se intentó hacer un cargo de $400 en una de las tarjetas que canceló. El sistema lo rechazó automáticamente. ¿$400 en qué?, pregunté. Un restaurante. Il Giardino. ¿Les suena? Cerré los ojos. Claro que me sonaba. Era el restaurante caro al que Rodrigo llevaba a Paola cada viernes. Con mi dinero. Con mi tarjeta adicional que él usaba como si fuera suya. Perfecto, dije. Mantenga todo bloqueado. Por supuesto, señor. ¿Algo más que necesite? Sí. Quiero un reporte completo de todos los gastos hechos con esas tarjetas adicionales en los últimos 6 meses. Se lo preparo para mañana. Colgué. Me senté en la cama. $400 en una cena. Mientras yo comía sándwiches en mi cuarto para no molestar. Mientras guardaba cada centavo pensando en que tal vez algún día ellos se recuperarían y yo no tendría que cargar con todo. Qué ingenuo fui. Al día siguiente fui al banco. El gerente me recibió en su oficina con un sobre manila. Aquí está todo, señor Dainais. Debo advertirle que las cifras son significativas. Abrí el sobre. Saqué las hojas. Empecé a leer. Restaurantes. Ropa. Electrónica. Viajes de fin de semana. Bares. Más restaurantes. Spa. Gimnasio. Cada rubro con su monto. Cada monto como una puñalada.
En 6 meses, Rodrigo había gastado más de $12,000 de mi dinero. $12,000. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El gerente me ofreció agua. La tomé con manos temblorosas. ¿Está bien, señor? Sí, mentí. Solo, procesando. Entiendo. Si necesita hacer alguna denuncia, tenemos los canales apropiados. Guardé los papeles en el sobre. Gracias. Por ahora solo necesitaba saber. Salí del banco con ese sobre bajo el brazo como si cargara evidencia de un crimen. Porque lo era. No robo legal, pero sí moral. Abuso. Manipulación. Aprovechamiento. Caminé sin rumbo hasta encontrarme frente a una barbería. Vieja. De esas con el poste rojo y blanco girando en la entrada. Entré. Un hombre mayor, casi de mi edad, me recibió con una sonrisa. ¿Qué va a hacer hoy, amigo? Me miré en el espejo. Mi cabello estaba largo, descuidado. Mi barba crecida y gris. Parecía un hombre que se había rendido. Córteme el cabello, dije. Y afeíteme la barba. Quiero verme presentable. Claro que sí. Siéntese. Me senté en esa silla vieja de cuero agrietado. El barbero puso una capa sobre mis hombros y comenzó su trabajo. El sonido de las tijeras. El olor del jabón de afeitar. La sensación del metal frío contra mi piel. Todo era ritual. Todo era transformación. ¿Ocasión especial?, preguntó mientras trabajaba. Se podría decir, respondí. Voy a tener una conversación importante. Ah, de esas que cambian cosas. Exacto. Bueno, pues saldrá de aquí luciendo como un hombre que sabe lo que quiere. Sonreí. Hacía días que no sonreía. Cuando terminó, me mostró el espejo. No reconocí al hombre que me devolvió la mirada. Parecía más joven, más firme, más presente. Ya no era el viejo invisible que se escondía en su propio cuarto. ¿Qué tal?, preguntó el barbero. Perfecto, dije. Le pagué $30 y le di 10 más de propina. Salí de ahí y entré a una tienda de ropa. Nada lujoso. Solo una tienda sencilla con ropa de hombre. Compré 2 camisas nuevas. Una beige y una blanca. Un pantalón gris oscuro. Un cinturón de cuero. Zapatos negros. Gasté $180. No lo pensé 2 veces. Me los probé en el probador. Me vi en el espejo de cuerpo completo. Ese hombre ya no era Carlos el estorbo. Era Carlos Dainais. Propietario. Padre. Hombre con derechos. Volví al hotel con las bolsas. Me duché. Me vestí con la ropa nueva. Me peiné con cuidado. Me miré largo rato en el espejo del baño. Ya es hora, me dije a mí mismo. Ya es hora. Llamé a José. Carlos, ¿cómo estás? Bien. Mejor. Listo. ¿Listo para qué? Para la reunión. Organízala para este viernes. En tu casa. Con Rodrigo y Paola. Silencio. Luego, ¿estás seguro? ¿No quieres esperar más? No. Ya esperé suficiente. Está bien. Los voy a contactar. Les diré que es importante. Que tiene que ver con temas legales de la propiedad. Perfecto. Carlos, ¿estás preparado para lo que viene? Sí, dije. Y lo decía en serio. Estoy preparado. Colgué. Me senté en la cama. Abrí el sobre del banco otra vez. Revisé cada página. Cada gasto. Cada fecha. Memoricé los números. Los patrones. Las mentiras. Rodrigo me había dicho que estaba buscando trabajo. Pero los miércoles a las 2 de la tarde estaba en el bar. Los jueves en el cine. Los viernes en restaurantes caros. Los sábados comprando ropa de marca. No estaba buscando trabajo. Estaba viviendo de mí. Mi teléfono vibró. Era José. Ya está. Este viernes a las 4 de la tarde. Los dos confirmaron. Paola sonaba nerviosa. Rodrigo sonaba molesto. Bien. ¿Necesitas que prepare algo específico? Solo tu presencia. Y tu experiencia. Quiero que esto sea formal. Serio. Quiero que entiendan que no es un pleito familiar. Es un asunto legal. Así será. Nos vemos el viernes, Carlos. Gracias, José. No sabes cuánto significa esto. Lo sé, amigo. Lo sé.
Pasé los siguientes días preparándome mentalmente. Escribí notas. Practiqué lo que iba a decir. Ensayé frente al espejo. No podía sonar débil. No podía sonar vengativo. Tenía que sonar firme. Justo. Como un hombre que está recuperando lo que le pertenece. El jueves por la noche, Paola me llamó. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Papá. Diga. Papá, ¿dónde has estado? Estoy muy preocupada. Estoy bien, Paola. Pero, José nos citó mañana. Dijo que es importante. Que tiene que ver contigo. ¿Qué está pasando? Mañana lo sabrás. Papá, por favor. Rodrigo está muy molesto. Dice que le cancelaste las tarjetas. Que nos dejaste sin internet. ¿Qué? Paola, la interrumpí. Mi voz era firme. Tranquila. Mañana hablaremos. Con calma. Con claridad. Ahora tengo que colgar. Pero papá. Hasta mañana, hija. Colgué. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. De anticipación. De poder. De control recuperado. Esa noche dormí mejor que en años. Soñé con mi esposa. Estábamos en la casa, pero estaba vacía. Solo nosotros dos. Ella me tomó la mano y me dijo, ya era hora, amor. Ya era hora. Me desperté con los ojos húmedos pero el corazón ligero. Era viernes. Me levanté a las 6. Me duché con calma. Me vestí con mi ropa nueva. Me peiné. Me acomodé el cuello de la camisa. Me até los zapatos con cuidado, haciendo nudos perfectos. Desayuné tranquilo en la cafetería del hotel. Huevos, pan tostado, café. El mismo desayuno de siempre, pero esta vez con un sabor diferente. Sabía a decisión, a futuro, a justicia. A las 3 de la tarde salí del hotel. Caminé las 5 cuadras hasta la casa de José. El sol brillaba fuerte. El aire era cálido. La vida seguía su curso normal, ajena a que para mí ese día era un punto de quiebre. Toqué el timbre. José abrió. Me miró de arriba abajo y sonrió. ¿Te ves bien, Carlos? Me siento bien. Pasa. Ya está todo listo. Paola y Rodrigo llegarán en media hora. Entré. José me llevó a su estudio. Había preparado la mesa con vasos de agua, una grabadora digital, y varias carpetas organizadas. Todo se veía oficial. Serio. Intimidante. La grabadora es solo por protocolo, explicó José. Para tener registro de lo que se diga. Perfecto. Nos sentamos. Esperamos. Cada minuto se sentía eterno. Mis manos sudaban. Las sequé en el pantalón. A las 4 en punto sonó el timbre. José fue a abrir. Escuché voces. La de Paola, suave y nerviosa. La de Rodrigo, alta y molesta. Entraron al estudio. Paola me vio y se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá. Rodrigo me miró con desprecio. Con esa misma cara de siempre. Como si yo fuera el problema. ¿Qué es todo esto, Carlos?, preguntó, sin siquiera saludar. José se paró. Siéntense, por favor. Esto es una reunión formal. Van a escuchar. Van a hablar cuando se les permita. ¿Entendido? Rodrigo iba a protestar, pero José le sostuvo la mirada. Finalmente se sentaron. Yo los miré a ambos. A mi hija. Al hombre que la había convertido en cómplice de mi humillación. Respiré hondo. Y comencé a hablar. Gracias por venir, comencé. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. José activó la grabadora y se sentó a mi lado, con una libreta abierta frente a él. Paola tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. No me miraba a los ojos. Rodrigo, en cambio, me taladró con la mirada, recostado en su silla con los brazos cruzados. Esa postura de superioridad que conocía tan bien. Esto no es una reunión familiar, continué. Esto es un asunto legal y financiero. José está aquí como testigo y asesor. Lo que se hable quedará grabado. ¿Legal?, interrumpió Rodrigo. ¿Nos estás amenazando, viejo? José levantó la mano. Señor, le pedí que escuchara. Si interrumpe nuevamente, daré por terminada esta reunión y procederemos por otras vías. Rodrigo apretó la mandíbula pero se calló. Saqué el sobremanila. Lo puse sobre la mesa. El sonido del papel contra la madera resonó en el silencio pesado.
Hace 8 días, dije, fui humillado en mi propia casa. No fue la primera vez, pero fue la última. Miré a Rodrigo. Me arrancaste el control remoto de la mano. Me gritaste. Me ordenaste irme a mi cuarto como si fuera un niño castigado. En mi casa, la casa que yo construí. Paola bajó la cabeza aún más. Una lágrima cayó sobre la mesa. Y tú, continué, ahora mirándola a ella, estabas ahí. Escuchaste todo. Viste todo. Y no dijiste nada. Ni una palabra. Ni en mi defensa ni en mi contra. Solo, silencio. Papá, yo. Comenzó ella. Todavía no, dije. Todavía no es tu turno. Abrí el sobre. Saqué las hojas con los gastos bancarios. Las puse frente a ellos. Rodrigo, cuando llegaste a mi casa hace 3 años, me dijiste que era temporal. Que habías perdido tu trabajo, pero que pronto se recuperarían. Te ofrecí mi hogar. Te di techo. Comida. Te di una tarjeta adicional de mi cuenta para emergencias. Punto. Puse el dedo sobre la primera hoja. Esta es la lista de gastos de esa tarjeta en los últimos 6 meses. ¿Quieres que la leamos juntos? Rodrigo se tensó. Su confianza empezó a agrietarse. Restaurante Il Giardino, $400. Bar El Rincón, $230. Tienda de ropa Eleganza, $650. Cine Premium, $80. Spa Renacimiento, $320. Levanté la vista. Continuó. Paola ahora lloraba en silencio. Rodrigo miraba la mesa. En 6 meses, dije, gastaste $12,300 de mi dinero. 12,000. Mientras me decías que estabas buscando trabajo. Mientras yo comía sándwiches en mi cuarto para no molestar. Mientras guardaba cada centavo pensando que los estaba ayudando. Yo. Rodrigo comenzó, pero su voz se quebró. ¿Tú qué? Pregunté. ¿Ibas a decir que te lo merecías? ¿Qué era tu derecho? ¿Que yo te debía algo? José intervino. Señor Rodrigo, ¿tiene algo que decir en su defensa? Rodrigo respiró hondo. Su arrogancia estaba desapareciendo, reemplazada por algo que parecía vergüenza. O tal vez solo miedo. Yo, pensé que no te importaba, murmuró. Pensé que tenías dinero de sobra. Pensaste mal, dije. Soy un jubilado, Rodrigo. Mi pensión es de $1,200 al mes. Mis ahorros son el resultado de 40 años de trabajo. No son infinitos. Y definitivamente no son tuyos. Paola sollozó más fuerte. Papá, yo no sabía. Te lo juro. No sabía que gastaba tanto. No sabías. La miré directamente por primera vez. ¿No sabías que cada viernes cenaban en restaurantes caros? ¿No sabías de la ropa nueva que Rodrigo traía cada semana? ¿No sabías que yo pagaba todo mientras ustedes vivían como si nada? Yo, pensé que estabas bien con eso. Bien. Mi voz subió de tono. ¿Cómo iba a estar bien, Paola? ¿Cómo iba a estar bien viendo cómo tu esposo me trataba como basura en mi propia casa? Nunca te dije nada porque... Se quebró. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Ella miró a Rodrigo de reojo. De que se enojara. De que me dejara. El silencio que siguió fue devastador. José tomó nota. Yo me recosté en mi silla, sintiendo como esas palabras confirmaban lo que ya sospechaba. Paola no era solo cómplice, era víctima también. Atrapada en una relación donde había aprendido a callar para sobrevivir. Rodrigo, dijo José, ¿usted tiene empleo actualmente? Estoy buscando, respondió, sin convicción. ¿Hace cuánto que busca? Silencio. Le haré la pregunta de otra forma. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó? Rodrigo tragó saliva. Hace 3 años. Antes de venir acá. 3 años, repitió José, anotando. Y en esos 3 años, ha contribuido económicamente al hogar. Yo, ayudo con otras cosas. ¿Cómo qué? Hago mandados. Arreglo cosas. Y eso justifica gastar $12,000 que no son suyos. Rodrigo no respondió. José se dirigió a mí. Carlos, cuéntales qué medidas has tomado. Respiré hondo. Hace una semana cancelé todas las tarjetas adicionales. Cambié las contraseñas de mis cuentas bancarias.
Suspendí los pagos automáticos de servicios que no son esenciales. Básicamente, cerré el grifo. Paola me miró con los ojos muy abiertos. Por eso se cortó todo. Exacto, porque esos servicios los pagaba yo. El internet de alta velocidad que usaban para ver series. El cable premium. La suscripción al gimnasio que Rodrigo nunca usó. Todo eso era mi dinero. Papá, nosotros no podemos pagar eso, dijo Paola, desesperada. Lo sé, dije. Y ese es exactamente el punto. José se aclaró la garganta. Ahora vamos a la parte más importante. La casa. Saqué otro documento del sobre. La escritura. La puse en el centro de la mesa. Esta es la escritura de la propiedad ubicada en calle Los Álamos, número 342. Mi casa. La casa que construí con mi esposa hace 32 años. El único nombre que aparece aquí es el mío. Carlos Dainais. Propietario único. Rodrigo palideció. Durante 3 años les permití vivir ahí sin cobrarles renta. Sin cobrarles servicios. Sin cobrarles comida. Nada. Porque pensé que era mi deber como padre ayudar a mi hija. Pero esa generosidad se convirtió en abuso. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Rodrigo, recuperando algo de agresividad. Quiero decir, dije, mirándolo fijamente, que las cosas van a cambiar. O se adaptan a las nuevas reglas, o se van. ¿Nos estás echando? La voz de Paola era un susurro roto. Estoy poniendo límites, respondí. Algo que debía hacer hace 3 años. José intervino. Las opciones son las siguientes. 1. Pueden quedarse en la casa bajo un contrato de renta formal. Pagarán $500 mensuales más la mitad de los servicios. 2. Pueden irse y buscar su propio lugar. 3. Si Rodrigo consigue empleo estable y demuestra respeto hacia Carlos, podemos renegociar los términos. $500. Rodrigo casi gritó. No tenemos ese dinero. Entonces consigue un trabajo, dijo José con frialdad. O múdense a algo que puedan pagar. Esto es ridículo, Rodrigo se levantó. Somos familia. Familia. Me levanté también. ¿Me trataste como familia cuando me gritaste frente a mi hija? ¿Cuando gastaste mi dinero como si fuera tuyo? ¿Cuando me hiciste sentir como un invasor en mi propia casa? Rodrigo no respondió. Su cara estaba roja de rabia e impotencia. Siéntese, ordenó José. No hemos terminado. Rodrigo se sentó de golpe. Hay más, continué. Durante estos días también revisé otras cosas. Llamadas, visitas, conversaciones con vecinos. Miré a Rodrigo. Varios me contaron que les dijiste que la casa era tuya, que yo era solo tu suegro que vivía contigo por lástima. Paola dejó escapar un grito ahogado. Rodrigo. Él no la miró. Le dijiste a don Manuel que estabas pensando en vender la casa porque necesitabas el dinero. A doña Cecilia le dijiste que yo era un estorbo y que pronto me enviarías a un asilo. Eso no es cierto, mintió Rodrigo, pero su voz carecía de fuerza. Tengo testigos dispuestos a declarar, dije. Así que no me mientas aquí también. José agregó, adicionalmente, si esto llega a instancias legales más serias, hay elementos de abuso financiero y psicológico que podrían constituir delito. Eso fue el golpe final. Rodrigo se desmoronó en su silla, con las manos cubriéndose la cara. Paola lloraba abiertamente ahora. Papá, lo siento tanto. Yo no sabía. No sabía que él decía esas cosas. No sabía que gastaba tanto. Yo solo quería que funcionara. Que fuéramos una familia. Mi corazón se quebró un poco al verla así, pero no podía ceder. No todavía. Paola, dije suavemente, tú eres mi hija. Te amo. Siempre te amaré. Pero amor no significa permitir abuso. Amor no significa hacerme invisible. Amor no significa sacrificar mi dignidad por tu comodidad. Ella asintió entre sollozos. Tienen una semana para decidir, dijo José. Una semana para pensar qué van a hacer. Si eligen quedarse, firmaremos un contrato. Si eligen irse, Carlos les dará 30 días para encontrar otro lugar. ¿Y si nos quedamos y no podemos pagar?, preguntó Paola con voz temblorosa. Entonces tendrán que irse, respondí. No negociaré más mi propia casa. Rodrigo finalmente habló, con voz quebrada. Todo esto porque te quité un control remoto.
No lo interrumpí. Todo esto porque durante 3 años olvidaste que estabas en mi casa, que dependías de mi generosidad, que merecía respeto básico como ser humano. El control remoto fue solo la gota que derramó el vaso. José cerró su libreta. ¿Tienen preguntas? Ambos negaron con la cabeza. Entonces esta reunión se da por terminada. Carlos, ¿algo más? Sí, dije. Miré a Paola. Hija, te dejo la puerta abierta. Siempre. Pero Rodrigo, tú tienes que ganar mi respeto de nuevo. Y va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Rodrigo asintió sin mirarme. Se levantaron. Paola se acercó a mí, dudando. Finalmente me abrazó. Lloró en mi hombro. Lo siento, papá. Te juro que lo siento. Le acaricié el cabello. Lo sé, hija. Lo sé. Se fueron. Escuché la puerta cerrarse. El silencio regresó. José me puso una mano en el hombro. Lo hiciste bien, Carlos. Sí. Sí. Les diste opciones. Límites. Consecuencias. Eso es justicia, no venganza. Asentí, pero me sentía vacío. Agotado. Como si hubiera corrido un maratón emocional. Ven, dijo José. Te preparo un café. Fuimos a su cocina. Nos sentamos en silencio mientras el café se hacía. Cuando estuvo listo, brindamos con las tazas. Por la dignidad, dijo José. Por la dignidad, repetí. Bebimos. El café estaba amargo, pero nunca algo amargo me había sabido tan necesario. Volví al hotel esa noche con un peso diferente en el pecho. Ya no era el peso de la humillación. Era el peso de la espera. De la incertidumbre. De no saber qué decisión tomarían Paola y Rodrigo. Si volverían con disculpas sinceras o con más manipulaciones. Si Rodrigo finalmente enfrentaría la realidad o seguiría escondiéndose detrás de excusas. Me quité los zapatos. Me aflojé la camisa. Me senté en el borde de la cama y dejé que el silencio me envolviera. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había puesto todas las cartas sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de José. Descansa. Lo hiciste bien. Mañana hablamos. Respondí con un simple gracias y dejé el teléfono en la mesita de noche. Esa noche soñé con mi esposa otra vez. Estábamos en el jardín de la casa, plantando rosas. Ella llevaba ese vestido floreado que tanto le gustaba. Me miró y sonrió. Estoy orgullosa de ti, me dijo. Finalmente estás eligiéndote a ti mismo. Me desperté con los ojos húmedos pero el corazón más ligero. Los días siguientes fueron extraños. Mantuve mi rutina en el hotel. Desayunaba en la cafetería de la esquina. Caminaba por el parque. Leía el periódico en la plaza. Por primera vez en años, mis días me pertenecían completamente. No tenía que esconderme en mi cuarto. No tenía que esperar a que Rodrigo terminara de usar la sala. No tenía que caminar en silencio para no molestar. El martes recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. Señor Dainais. Sí, ¿quién habla? Soy Laura, gerente de recursos humanos de Construcciones del Norte. Su yerno, Rodrigo Méndez, nos dio su contacto como referencia para una solicitud de empleo. Me quedé callado unos segundos, procesando la información. ¿Rodrigo está aplicando a un trabajo? Así es. Necesitamos verificar algunos datos. ¿Podría confirmar que actualmente reside en su propiedad? Sí, respondí. Temporalmente. ¿Y puede comentar sobre su carácter y ética de trabajo? Esa pregunta me puso en una encrucijada. Podía destruir cualquier oportunidad que Rodrigo tuviera con una mala referencia. O podía ser honesto sin ser cruel. Rodrigo ha estado desempleado por un tiempo, dije cuidadosamente. No puedo hablar de su ética de trabajo reciente porque no he visto que trabaje. Sin embargo, si está aplicando a este empleo, sugiero que le den la oportunidad de demostrarlo por sí mismo. Laura tomó nota. Entendido. Gracias por su tiempo, señor Dainais. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Rodrigo estaba buscando trabajo. Realmente. No era solo otra mentira para ganar tiempo. Algo estaba cambiando. El miércoles, Paola me llamó. Esta vez contesté al segundo timbre. Papá. Diga, Paola. Yo, necesito hablar contigo. Sin Rodrigo. Solo tú y yo. ¿Dónde?
¿Podemos vernos en el parque? En la banca donde te sentabas con mamá. Esa referencia me atravesó el corazón. Está bien. A las 4. Gracias, papá. Gracias. Llegué al parque 15 minutos antes. Me senté en nuestra banca, la misma donde mi esposa y yo pasábamos las tardes de domingo, viendo a Paola jugar de niña. Los recuerdos llegaron como olas. Buenos recuerdos. De cuando éramos una familia completa y feliz. Paola llegó puntual. Traía el cabello recogido, sin maquillaje, los ojos hinchados. Se sentó a mi lado dejando un espacio prudente entre nosotros. Gracias por venir, dijo con voz suave. Eres mi hija, Paola. Siempre vendré cuando me necesites. Ella comenzó a llorar. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. No merezco eso, murmuró. No merezco que todavía me llames tu hija después de cómo te traté. No me trataste mal, Paola. Te quedaste callada. Hay una diferencia. No, papá. Quedarme callada fue tratarte mal. Cada vez que Rodrigo te gritaba y yo no decía nada, te estaba lastimando. Cada vez que ignoraba tu dolor por miedo a enfrentar el mío, te estaba traicionando. Sus palabras eran honestas. Dolorosas pero honestas. ¿Por qué lo permitiste?, pregunté. ¿Por qué dejaste que me tratara así? Ella respiró profundo. Porque tenía miedo de quedarme sola. Mamá murió hace 5 años. Tú eres todo lo que tengo. Y cuando llegó Rodrigo, pensé que finalmente tendría mi propia familia. Alguien que me eligiera. Pero poco a poco me di cuenta de que él no me eligió. Eligió tu casa, tu dinero, tu estabilidad. Y tú lo sabías. No al principio. O tal vez no quería saberlo. Me convencí de que era amor. Que sus comentarios sobre ti eran solo frustraciones por no conseguir trabajo. Que sus gritos eran estrés. Me convencí de mentiras para no enfrentar la verdad. ¿Qué verdad? Que estoy en un matrimonio vacío. Que Rodrigo no me ama. Que yo no soy su esposa, soy su acceso a comodidad. Se quebró. Lloró con las manos tapándose la cara. Yo la abracé. No pude evitarlo. Era mi hija. Mi única hija. Y por más dolor que me había causado, seguía siendo la niña que alguna vez corrió hacia mí con los brazos abiertos. Lo siento, papá. Lo siento tanto, repetía entre sollozos. Debí defenderte. Debí pararme frente a él y decirle que se callara. Debí elegirte a ti, pero fui cobarde. No fuiste cobarde, le dije suavemente. Estabas atrapada. Hay una diferencia. ¿Me puedes perdonar algún día? La separé un poco para mirarla a los ojos. Paola, yo ya te perdoné. Desde el momento en que salí de esa casa supe que no estaba enojado contigo. Estaba herido, decepcionado, pero nunca dejé de amarte. Ella lloró más fuerte, pero continué, perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Tenemos que reconstruir. Tenemos que aprender a ser familia de nuevo. Y eso lleva tiempo. Lo sé. Y estoy dispuesta a lo que sea necesario. ¿Y Rodrigo? Ella se limpió las lágrimas. Rodrigo aplicó a 3 empleos esta semana. Uno en construcción, otro en una tienda de repuestos, y otro en un almacén. Está intentando. Por primera vez en 3 años, está realmente intentando. Me llamaron de uno de esos lugares, le conté. Pidieron referencias. ¿Qué dijiste? La verdad. Que no podía hablar de su ética laboral porque no la he visto, pero que merecía una oportunidad. Paola sonrió entre lágrimas. Eres un hombre mejor de lo que cualquiera de nosotros merece. No soy mejor. Solo estoy cansado de vivir con resentimiento. Pero tampoco voy a ser ingenuo, Paola. Si Rodrigo quiere quedarse en mi casa, tiene que cambiar. De verdad. No solo por un mes hasta que las cosas se calmen. Para siempre. Lo entiendo. Y yo también tengo que cambiar. Tengo que aprender a poner límites. A no dejar que el miedo me paralice. Nos quedamos sentados en silencio por un rato, viendo a los niños jugar en los columpios, a las parejas caminar tomadas de la mano, a la vida seguir su curso natural. ¿Vas a volver a la casa?, preguntó ella. Sí, pero no todavía. Necesito que pasen algunas cosas primero. ¿Cómo qué? Como ver si Rodrigo realmente consigue trabajo. Como ver si tú realmente encuentras tu voz.
como ver si puedo confiar otra vez. Ella asintió. Es justo. Paola, hay algo más que necesito que entiendas. ¿Qué cosa? Si en algún momento sientes que Rodrigo es peligroso, si te maltrata a ti como me maltrató a mí, si cruza líneas que no debe cruzar, quiero que me llames. Inmediatamente. ¿Entendido? Ella me miró sorprendida. Papá, él nunca me ha. Nunca te ha golpeado, la interrumpí, pero hay muchas formas de maltrato. El control, los gritos, la manipulación. Prométeme que si eso pasa, me lo dirás. Te lo prometo. Nos abrazamos de nuevo, esta vez más fuerte, esta vez con la sensación de que algo se estaba sanando. No completamente, no todavía, pero estaba comenzando. Te amo, papá. Yo también te amo, hija. Se fue caminando lentamente, volteando a verme una última vez antes de desaparecer entre los árboles. Me quedé sentado ahí hasta que el sol comenzó a ponerse, hasta que las luces del parque se encendieron, hasta que sentí que podía levantarme sin que las piernas me temblaran. El jueves, José me llamó. Carlos, tengo noticias. Rodrigo consiguió empleo. ¿En serio? En la construcción. Construcciones del Norte. Empieza el lunes. Es trabajo físico, el pago no es mucho, pero es honesto. Sentí algo extraño. No era alegría exactamente. Era más bien alivio. Alivio de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esperamos. Si realmente trabaja. Si realmente cambia. Si pagan la renta. Después de un mes, podemos reevaluar. Está bien. ¿Cómo te sientes, Carlos? Cansado, admití, pero también, esperanzado. Es raro. No es raro. Es humano. Le diste consecuencias pero también oportunidades. Eso es lo que hace un buen padre. Un buen hombre. Esa noche me acosté más temprano que de costumbre. Mi cuerpo estaba agotado pero mi mente estaba tranquila. Había hecho lo correcto. Había puesto límites. Había exigido respeto. Y también había dejado la puerta abierta para la redención. El viernes por la mañana, me desperté con un mensaje de Paola. Papá, Rodrigo quiere hablar contigo. Sin mí, sin José. Solo ustedes dos. Dice que tiene algo importante que decirte. ¿Aceptarías? Leí el mensaje 3 veces. Mi primer instinto fue decir que no tenía nada que hablar con Rodrigo. Pero entonces recordé las palabras de José. Diste consecuencias pero también oportunidades. Respondí, está bien. Mañana a las 10. En la cafetería del centro. Lugar público. Gracias, papá. Gracias por darle esta oportunidad. Dejé el teléfono. Miré al techo. Espero no estar cometiendo un error, murmuré. Pero en el fondo, sabía que tenía que escucharlo. No por Rodrigo, sino por mí. Para cerrar ese capítulo de mi vida de la manera correcta. Con dignidad. Con claridad. Sin dejar cabos sueltos que pudieran convertirse en resentimientos futuros. El sábado llegó. Me vestí con cuidado. La misma ropa que usé para la reunión formal. Quería que Rodrigo entendiera que esto seguía siendo serio. Que no éramos amigos tomando café. Éramos 2 hombres teniendo una conversación necesaria. Llegué a la cafetería 10 minutos antes. Pedí un café. Me senté junto a la ventana. Esperé. Rodrigo llegó puntual. Traía ropa limpia pero gastada. El cabello peinado. La barba recortada. Se veía diferente. Más humilde. Más humano. Se sentó frente a mí. Pidió un café también. Nos quedamos en silencio hasta que la mesera nos dejó solos. Gracias por venir, dijo Rodrigo. Su voz era baja. Sin arrogancia. Sin ese tono que tanto odiaba. Dime qué querías decirme, respondí. No con hostilidad pero tampoco con calidez. Rodrigo respiró hondo. Se frotó las manos. Miró su taza. Y entonces comenzó a hablar. No sé cómo empezar esto, dijo Rodrigo, sin levantar la vista de su taza. He estado ensayando lo que iba a decir desde ayer. Pero ahora que estás aquí, todas las palabras se me olvidan. No dije nada. Solo esperé. Él tenía que encontrar sus propias palabras. Perdí mi trabajo hace 4 años, comenzó finalmente.
no 3. 4. Le mentí a Paola desde el principio. Le dije que me habían despedido de la empresa de logística, pero la verdad es que me corrieron por llegar tarde constantemente, por no cumplir, por ser irresponsable. Tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando perdimos el apartamento, Paola estaba destrozada. Ella trabajaba tanto, ahorraba tanto, y yo solo desperdiciaba. Me avergonzaba tanto que no podía decirle la verdad. Entonces cuando sugirió que viniéramos contigo, pensé que era la solución perfecta. Un lugar donde esconderme. ¿Esconderte de qué?, pregunté. De mi fracaso. De tener que enfrentar que no era el hombre que le prometí a Paola que sería. En tu casa no tenía que pagar renta. No tenía presión. Podía seguir mintiendo que estaba buscando trabajo mientras en realidad solo existía. Hizo una pausa larga. Afuera, la gente caminaba apresurada. El mundo seguía girando mientras nosotros estábamos atrapados en esa conversación incómoda y necesaria. Pero mientras más tiempo pasaba, más resentido me sentía. Contigo, con Paola, con todo, porque cada día en tu casa era un recordatorio de que yo no podía proveer, de que necesitaba la caridad de un hombre de 70 años para mantener un techo sobre mi cabeza. Y entonces decidiste que la mejor solución era tratarme como basura, dije. No con rabia, con simple observación. Sí, admitió. Pensé que si te hacía sentir pequeño, yo me sentiría grande. Si te quitaba el control de tu propia casa, tal vez recuperaría el control de mi vida. Fue estúpido. Fue cruel. Fue imperdonable. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué este cambio repentino? Es solo porque te corté el dinero. Rodrigo finalmente me miró a los ojos. Los suyos estaban rojos, cansados. Al principio sí. Al principio solo estaba furioso. Pensé que eras tú el problema. Que eras egoísta por cortar las tarjetas. Por cambiar las contraseñas. Pero entonces Paola y yo tuvimos una conversación. La primera conversación real en años. ¿Qué te dijo? Me dijo que te estaba perdiendo. Que el único padre que le quedaba se había ido por mi culpa. Y que si tenía que elegir entre tú y yo, te elegiría a ti. Esas palabras me sorprendieron. Paola no me había mencionado eso. Esa noche no dormí, continuó Rodrigo. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en todo. En cómo llegué a este punto. En qué tipo de hombre me había convertido. Y me di cuenta de algo horrible. ¿Qué? Que me había convertido en mi padre. Esperó a que yo dijera algo, pero me quedé callado, invitándolo a continuar. Mi padre era alcohólico, abusivo, gritaba a mi madre constantemente. Nos hacía sentir pequeños para que él se sintiera grande. Juré toda mi vida que nunca sería como él. Y mírame ahora. No tomo alcohol, pero hice exactamente lo mismo. Te grité. Te traté como si no valieras nada. Me convertí en lo que más odiaba. Una lágrima rodó por su mejilla. Se la limpió rápidamente, avergonzado. No estoy buscando tu perdón, Carlos. No creo que lo merezca. Solo quería que supieras que lo entiendo. Entiendo lo que hice. Entiendo el daño que causé. Y voy a cambiar. No porque me hayas cortado el dinero. No porque José me asustara con abogados. Sino porque no puedo vivir conmigo mismo sabiendo que soy capaz de tratar así a otro ser humano. Conseguiste trabajo, dije. Sí. Construcción. Es trabajo duro. El pago es $800 al mes. No es mucho, pero es honesto. Empiezo el lunes. Lo sé. Me llamaron para referencias. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que no podía hablar de tu ética de trabajo porque no la había visto, pero que merecías una oportunidad. Rodrigo cerró los ojos. Más lágrimas cayeron. Gracias. No merecía eso, pero gracias. Bebí mi café. Estaba tibio ya. Dejé que el silencio nos envolviera por un momento. Rodrigo, dije finalmente, aprecio que hayas venido. Aprecio tu honestidad. Pero las palabras son fáciles. Lo difícil es sostenerlas con acciones. Lo sé. Si vuelves a gritarme, si vuelves a faltarme al respeto, si vuelves a gastar dinero que no es tuyo, se acabó. Sin segundas oportunidades. ¿Entendido? Entendido. Y otra cosa, Paola es mi hija. Si alguna vez, y digo alguna vez,
La tratas como me trataste a mí, no habrá conversación. No habrá abogados. Simplemente te irás. Está claro. Nunca le pondría una mano encima, Carlos. Nunca. No hablo solo de violencia física. Hablo de gritos. De control. De hacerla sentir pequeña. Cualquier cosa de eso. No lo haré. Te lo prometo. Las promesas no significan nada si no se cumplen. Lo sé. Por eso voy a demostrarlo. Cada día. Con cada acción. Terminamos nuestros cafés en silencio. Cuando ya no había nada más que beber, Rodrigo sacó su billetera. Yo invito, dijo. Puso un billete de $10 sobre la mesa. Sé que es solo un café, pero es un comienzo. Lo miré. Había algo diferente en él. Algo que no había visto en 3 años. Humildad. Vergüenza. Pero también determinación. Está bien, dije. Es un comienzo. Nos levantamos. Caminamos hacia la salida. En la puerta, Rodrigo se detuvo. Carlos, una cosa más. ¿Qué? Cuando vuelvas a la casa, quiero que sepas que estamos limpiando tu cuarto. Paola está organizando todo. Lavando las cortinas. Cambiando las sábanas. Queremos que cuando regreses, sientas que es tu hogar otra vez. Asentí. No confiaba en mi voz para responder. Nos separamos ahí. Él caminó en una dirección y yo en otra. Volví al hotel con sentimientos encontrados. Parte de mí quería creer que Rodrigo había cambiado. Otra parte me recordaba los 3 años de abuso. La humillación. El dolor. Solo el tiempo diría la verdad. El domingo pasé el día entero en mi habitación del hotel. No quería salir. No quería ver a nadie. Solo quería procesar todo lo que había pasado en las últimas 2 semanas. Todo lo que había dicho. Todo lo que había escuchado. José me llamó en la tarde. ¿Cómo te fue con Rodrigo? Le conté todo. Cada palabra. Cada pausa. Cada lágrima. ¿Le crees? Preguntó José cuando terminé. Quiero creerle, admití. Pero no sé si puedo. Es normal. La confianza no se recupera con una conversación. Se recupera con meses, años de acciones consistentes. Lo sé. ¿Cuándo vas a volver a la casa? Todavía no. Quiero ver si realmente empieza a trabajar el lunes. Si cumple aunque sea la primera semana. Sabio. Mientras tanto, ¿necesitas algo? No. Solo tiempo. Tómatelo. Tienes todo el derecho. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama por horas. Mi mente no paraba. Pensaba en mi esposa. ¿En qué me diría si estuviera aquí? Pensaba en Paola de niña, corriendo hacia mí después de la escuela. Pensaba en la casa vacía. En mi cuarto. En mi sillón. ¿Podría volver a sentirme en casa ahí? ¿O ese lugar estaba demasiado contaminado con malos recuerdos? El lunes en la mañana, mi teléfono sonó. Era Paola. Papá. Dime. Rodrigo salió a las 5 de la mañana. A su primer día de trabajo. Llevaba su lonchera. Estaba nervioso pero estaba yendo. Qué bueno, hija. Papá, yo también conseguí algo. Medio tiempo en una tienda de ropa. No es mucho, pero entre los dos podemos cubrir la renta que José propuso. Me quedé callado, procesando. Ambos estaban trabajando. Ambos estaban intentando. Estoy orgulloso de ti, Paola. Gracias, papá. Eso significa mucho. ¿Cómo está la casa? Limpia, organizada. Te extrañamos. Yo también los extraño. Bueno, te extraño a ti. Ella rió suavemente. Lo sé. Dale tiempo a Rodrigo, ¿sí? Sé que no lo merece, pero lo estoy haciendo. A mi manera. A mi tiempo. Es justo. Esa semana fue larga. Cada día esperaba una llamada. Una noticia. Algo que me dijera si Rodrigo había renunciado al trabajo o si había aguantado. El miércoles, José me llamó. Carlos, tengo información. Llamé a Construcciones del Norte. Rodrigo ha ido todos los días. Puntual. Trabaja duro, según su supervisor. Todavía es temprano, pero es una buena señal. De verdad. De verdad. Y Paola también está trabajando. La vi en la tienda el otro día. Se veía diferente, más segura.
Me senté en la cama del hotel. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. José, creo que estoy listo. ¿Listo para qué? Para volver a casa. Silencio del otro lado. Luego, ¿estás seguro? No, pero creo que es hora de intentarlo. ¿Cuándo? Este fin de semana. El sábado. Quiero que pase una semana completa de trabajo primero. Perfecto. ¿Quieres que esté ahí cuando llegues? No. Esto tengo que hacerlo solo. Entiendo. Pero si necesitas algo, solo llama. Lo haré. Gracias, José, por todo. Para eso están los amigos, Carlos. Los siguientes días los pasé preparándome mentalmente. Empaqué mis pocas cosas. Pagué la cuenta del hotel. Agradecí al personal por su hospitalidad. Esas 2 semanas ahí habían sido mi refugio, mi lugar de transformación. El viernes por la noche le escribí a Paola. Mañana vuelvo a casa. A las 11 de la mañana. Su respuesta fue inmediata. Gracias, papá. Gracias. Te prometo que todo será diferente. Eso espero, hija. Eso espero. El sábado me desperté temprano. Me duché. Me vestí con mi ropa nueva. Me miré en el espejo del hotel por última vez. El hombre que me devolvió la mirada ya no era el mismo que llegó hace 2 semanas. Tenía los mismos ojos cansados, las mismas arrugas profundas. Pero también tenía algo nuevo. Dignidad recuperada. Poder personal. Presencia. Salí del hotel a las 10:30. Caminé las 5 cuadras hasta mi casa. Cada paso se sentía significativo. Cada cuadra era un recuerdo. La tienda donde compraba el periódico. El parque donde paseaba. La esquina donde mi esposa y yo nos besamos por primera vez hace más de 40 años. Llegué frente a mi casa. La miré desde afuera. Las ventanas estaban limpias. El jardín estaba cuidado. Había flores nuevas en las macetas del porche. Alguien había estado trabajando. Respiré hondo. Subí los escalones. Toqué el timbre de mi propia casa. Y esperé a que alguien abriera la puerta. La puerta se abrió. Paola estaba del otro lado. Llevaba un delantal y tenía harina en las manos. Me sonrió con esa sonrisa tímida que no veía desde que era niña. Papá, dijo suavemente. Bienvenido a casa. Entré. El olor me golpeó primero. Lavanda. Limpiador de pisos. Pan recién horneado. La casa olía como no había olido en años. Como cuando mi esposa vivía. Como cuando era realmente un hogar. Miré alrededor. La sala estaba impecable. Los muebles acomodados diferente, con más espacio. Las ventanas abiertas dejando entrar luz natural. Mis fotos con mi esposa, que habían estado guardadas en cajas, ahora estaban en la repisa. En lugares visibles. Importantes. Hicimos algunos cambios, dijo Paola, nerviosa. Espero que te guste. Está hermoso, dije. Mi voz se quebró un poco. Rodrigo apareció desde la cocina. Llevaba jeans y una camiseta simple, manchada de pintura. Se detuvo al verme, con las manos en los bolsillos. Carlos, dijo. No don Carlos, con falso respeto. No viejo con desprecio. Solo mi nombre. Simple. Respetuoso. Rodrigo. ¿Quieres que te muestre lo que hicimos?, preguntó Paola. Asentí. Me llevaron por la casa. Cada rincón había sido limpiado, organizado, cuidado. La cocina brillaba. El baño estaba impecable. El jardín trasero había sido podado y las plantas regadas. Luego subimos las escaleras. Paola abrió la puerta de mi cuarto. Me quedé sin palabras. Las paredes habían sido pintadas de un color crema suave. Las cortinas eran nuevas, de una tela ligera que dejaba pasar la luz. Mi cama tenía sábanas frescas, una colcha que no reconocía. Había una lámpara nueva en la mesita de noche. Un tapete junto a la cama. Mis libros estaban organizados en el estante. Mis fotos familiares estaban en marcos nuevos sobre el escritorio. Rodrigo pintó las paredes, dijo Paola. Yo cosí las cortinas. Compramos algunas cosas con nuestros primeros pagos. Queríamos que sintieras que este es tu espacio. Tu santuario. Caminé lentamente hacia el escritorio. Toqué los marcos. Una foto de mi esposa. Una de Paola de bebé. Una de los 3 juntos cuando ella tenía 5 años. No sé qué decir, murmuré.
No tienes que decir nada, dijo Rodrigo desde la puerta. Solo queríamos que supieras que lo entendemos. Que esta es tu casa, tu cuarto, tu lugar. Me senté en la cama. Las sábanas olían a suavizante de ropa. Todo estaba limpio, fresco, cuidado. Me sentí abrumado. Lloré. No pude evitarlo. Lloré con la cara entre las manos mientras Paola se sentaba junto a mí y me abrazaba. Bienvenido a casa, papá. Bienvenido a casa. Bajamos después de que me recuperé. Paola sirvió café y pan casero. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Pero esta vez se sentía diferente. Había respeto en el aire. Cuidado. Atención. Cuéntame del trabajo, le dije a Rodrigo. Él tomó un sorbo de café. Es duro. Me duelen músculos que no sabía que tenía. Me levanto a las 5, llego a las 6, trabajo hasta las 3. Levanto materiales, mezclo cemento, cargo cosas. Pero es honesto. Y me gusta llegar a casa cansado sabiendo que lo merecí. ¿Y tú, Paola? La tienda es tranquila. Atiendo clientes, organizo ropa, hago inventario. No es mucho, pero me gusta tener mi propio dinero. Saber que estoy contribuyendo. Entre los dos juntamos $1,200 este mes, dijo Rodrigo. 500 para la renta que propusiste. 300 para servicios y comida. El resto lo estamos ahorrando. ¿Ahorrando para qué?, pregunté. Se miraron entre ellos. Paola habló primero. Para eventualmente tener nuestro propio lugar. No ahora. Tal vez no este año. Pero queremos tener esa meta. Queremos que sepas que no planeamos quedarnos para siempre aprovechándonos. Queremos ganarnos el derecho de estar aquí mientras estemos. Me quedé callado, procesando. Esto era más de lo que esperaba. Mucho más. Hay algo más, dijo Rodrigo. Sacó un sobre de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa. Es un contrato de renta. Lo hice con un formato que encontré en internet. Dice que pagaremos $500 mensuales más la mitad de los servicios. Que respetaremos tu espacio. Que mantendremos la casa limpia. Y que si violamos cualquiera de estas reglas, nos iremos sin pleito. Solo necesita tu firma y la nuestra. Abrí el sobre. Leí el contrato. Estaba bien redactado. Claro. Justo. Al final había espacios para 3 firmas. José me ayudó a revisarlo, admitió Rodrigo. Quería asegurarme de que fuera legal y justo para todos. Busqué una pluma en el cajón de la cocina. La misma pluma con la que mi esposa escribía su lista de compras. Firmé el contrato. Luego Paola. Luego Rodrigo. Listo, dije. Ahora es oficial. Paola se limpió las lágrimas. Rodrigo extendió su mano. La estreché. Fue un apretón firme. Respetuoso. Los días siguientes fueron de ajuste. De aprender a convivir de nuevo, pero con nuevas reglas. Con nuevos límites. Rodrigo salía temprano cada mañana. Volvía cansado, pero de buen humor. Paola trabajaba sus turnos y en sus días libres cocinaba, limpiaba, cuidaba la casa. Yo recuperé mi rutina. Mis mañanas leyendo el periódico en la sala. Mis tardes viendo deportes en la televisión sin que nadie me quitara el control. Mis noches de cenas tranquilas donde todos conversábamos. Como familia. Como se suponía que debía ser. Una noche, 2 semanas después de mi regreso, Rodrigo tocó la puerta de mi cuarto. «¿Carlos? ¿Puedo pasar?» «Adelante». Entró con una caja de madera en las manos. Se sentó en la silla junto a mi escritorio. «Quiero mostrarte algo», dijo. Abrió la caja. Adentro había herramientas. Martillos, destornilladores, llaves. Eran de mi abuelo. Me las dejó cuando murió. Son lo único valioso que tengo. Las miró con nostalgia. Mi abuelo era carpintero. Un hombre bueno. Trabajador. Me enseñó algunas cosas cuando era niño antes de que muriera. Pero luego mi padre, bueno, ya sabes esa historia. ¿Por qué me las muestras?, pregunté. Porque vi que la puerta del jardín está rota. Y la cerca necesita reparación. Y hay algunas cosas en la casa que necesitan arreglo. Quiero hacerlo. Quiero usar estas herramientas para algo bueno. Para contribuir de verdad. ¿Sabes cómo hacerlo? Algunas cosas sí. Otras tendría que aprender. Pero quiero intentarlo. Quiero que esta casa esté en perfectas condiciones.
como se merece. Está bien, dije. Pero si necesitas ayuda o consejo, pregunta. No improvises y rompas algo. Sonrió. Trato hecho. Los siguientes fines de semana, Rodrigo trabajaba en reparaciones. Arregló la puerta del jardín. Reparó la cerca. Pintó las paredes exteriores que estaban descascaradas. Cambió grifos que goteaban. Cada proyecto pequeño era una redención. Una forma de decir lo siento con acciones en lugar de palabras. Un sábado, mientras él trabajaba en el jardín, salí con 2 cervezas frías. Toma un descanso, le dije. Se sentó en la banca del jardín. Bebimos en silencio por un momento. El sol estaba comenzando a ponerse. El aire era fresco. Carlos, dijo, nunca te dije gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por darme una oportunidad que no merecía. Muchos hombres en tu posición simplemente me habrían echado a la calle. Y habrían tenido razón. No lo hice solo por ti, admití. Lo hice por Paola. Y por mí. Porque rendirme contigo habría significado rendirme con mi hija también. Lo sé, pero igual. Gracias. Brindamos con las botellas. Bebimos. Y en ese momento, sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. El mes pasó. Luego 2. Rodrigo nunca faltó al trabajo. Paola floreció en su empleo, incluso consiguió un aumento. Los pagos de renta llegaban puntualmente el primer día de cada mes. La casa se mantenía limpia. Las comidas eran compartidas. Las conversaciones eran respetuosas. Lentamente, muy lentamente, empecé a confiar de nuevo. Una tarde, José vino a visitarme. Nos sentamos en el porche con café. ¿Te ves bien, Carlos? Mejor que en meses. Me siento bien, admití. Las cosas están funcionando. Rodrigo sigue trabajando. Todos los días. Incluso le dieron un aumento pequeño. $50 más al mes. Y Paola. Feliz. La veo sonreír de nuevo. Como cuando era joven. José me puso una mano en el hombro. Hiciste algo difícil, Carlos. Pusiste límites, pero también dejaste espacio para el cambio. Eso requiere fortaleza. O estupidez, bromeé. No. Fortaleza. Estupidez habría sido dejar que siguiera como antes. O cortar completamente sin dar oportunidad. Tú encontraste el balance. Esa noche, durante la cena, Paola anunció algo. Papá, Rodrigo y yo hemos estado hablando. Y queremos hacer algo. ¿Qué cosa? Queremos hacer una cena especial. El próximo sábado. Invitar a José. Cocinar algo elaborado. Como celebración. ¿Celebración de qué? De 3 meses. 3 meses desde que volviste. 3 meses desde que todo cambió. Queremos celebrar que somos una familia de nuevo. Sentí un nudo en la garganta. Me parece bien. El sábado llegó. Paola y Rodrigo pasaron todo el día cocinando. José llegó con una botella de vino. Nos sentamos todos en la mesa del comedor. La misma mesa donde mi esposa y yo habíamos compartido miles de comidas. La comida estaba deliciosa. Pollo asado con vegetales. Puré de papas. Ensalada. Pan casero. Todo hecho con cuidado. Con amor. Brindamos. Por la familia. Por las segundas oportunidades. Por la dignidad recuperada. Quiero decir algo, anunció Rodrigo, poniéndose de pie. Hace 3 meses yo era un fracaso. Un abusador. Un hombre sin honor. Carlos tenía todo el derecho de echarme a la calle. Pero no lo hizo. Me dio reglas. Consecuencias. Y una oportunidad. Se volteó hacia mí. No seré perfecto. Probablemente cometeré errores. Pero juro, frente a todos ustedes, que nunca volveré a ser ese hombre que te faltó al respeto. Nunca volveré a olvidar que esta es tu casa. Tu hogar. Y que estar aquí es un privilegio, no un derecho. Todos aplaudimos. Paola lloraba. José sonreía. Y yo sentí algo que no había sentido en años. Paz. Paz verdadera. Terminamos la cena. Limpiamos juntos. José se despidió con un abrazo fuerte. Paola y Rodrigo subieron a su cuarto. Yo me quedé en la sala, sentado en mi sillón, con el control remoto en la mano. Prendí la televisión. Había un partido. Mi equipo jugaba. Nadie me quitó el control. Nadie me gritó.
Nadie me hizo sentir invisible. Solo yo, mi sillón, mi casa, mi paz. Y por primera vez en 3 años, sentí que estaba realmente en casa. Los meses siguientes trajeron una rutina que nunca pensé que podría recuperar. Me levantaba cada mañana sin ese peso en el pecho. Sin miedo de encontrarme con Rodrigo en el pasillo. Sin tener que esconderme en mi propio espacio. La casa había vuelto a ser lo que siempre debió ser, un hogar. Pero la verdadera transformación no estaba solo en las paredes limpias o en las cuentas pagadas a tiempo. Estaba en los pequeños momentos. En los detalles que nadie más notaría pero que para mí significaban todo. Una mañana, bajé a desayunar y encontré la mesa puesta. Rodrigo ya se había ido al trabajo, pero había dejado café hecho. Paola estaba preparando huevos. Buenos días, papá. ¿Dormiste bien? Como un bebé respondí, sentándome. Ella me sirvió el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Se sentó frente a mí con su propia taza de café. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez dudaste? ¿Alguna vez pensaste que tal vez habíamos cambiado solo temporalmente? ¿Que en cualquier momento volveríamos a ser como antes? La pregunta era honesta. Dolorosa pero honesta. Todos los días, admití. Durante el primer mes, cada vez que escuchaba la puerta abrirse, parte de mí esperaba que Rodrigo entrara gritando. Cada vez que pagaban la renta, me preguntaba si sería la última vez. ¿Y ahora? Ahora empiezo a creer que es real. Que el cambio no fue solo por miedo a las consecuencias, sino porque realmente entendieron. Paola bajó la mirada a su taza. Yo también dudaba. De mí misma. Me preguntaba si tendría la fortaleza para mantener los límites que aprendí. Si volvería a callarme la primera vez que Rodrigo levantara la voz. ¿Y lo has hecho? Ha levantado la voz. Una vez. Hace 2 semanas. Estaba frustrado porque el supervisor lo regañó en el trabajo. Llegó a casa y empezó a quejarse en voz alta. Su tono empezó a subir. Y entonces. Hizo una pausa. ¿Entonces qué? Le dije que se detuviera. Le dije que entendía que estaba frustrado, pero que no toleraría que me hablara así. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué? Se disculpó. Inmediatamente. Respiró hondo, se disculpó, y se fue a caminar para calmarse. Cuando volvió media hora después, hablamos con calma. Como adultos. Sonreí. Estoy orgulloso de ti, hija. Aprendí de ti, papá. Me mostraste que poner límites no es ser cruel. Es ser respetuoso contigo mismo. Esa conversación se quedó conmigo todo el día. Mientras leía el periódico en el porche, mientras regaba las plantas del jardín, mientras preparaba mi almuerzo. Mi hija había encontrado su voz. Y eso valía más que cualquier disculpa o pago de renta. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, me encontré con don Manuel, mi vecino de toda la vida. Estaba sentado en su porche, como siempre, observando el mundo pasar. Carlos, me llamó. Ven, siéntate un rato. Me senté junto a él. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando la brisa. He notado cambios, dijo finalmente. En tu casa, en ti. ¿Qué has notado? Tu yerno. Lo veo salir temprano cada mañana. Con lonchera. Con ropa de trabajo. Ya no lo veo holgazaneando en el porche a las 11 de la mañana. Consiguió empleo. Está trabajando duro. Me di cuenta. Y tú, te ves diferente. Más ligero. Como si te hubieran quitado un peso de encima. Así es, admití. Las cosas cambiaron. Para bien. Don Manuel asintió sabiamente. Sabes, cuando me dijiste que ibas a poner límites, pensé que tal vez era demasiado tarde. Que el daño estaba hecho. Pero me equivoqué. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. ¿Alguna vez te pasó algo así? Pregunté. Con mi hijo. Hace años. Se mudó conmigo después de su divorcio. Empezó bien, pero poco a poco se volvió cómodo. Muy cómodo. Me trataba como si yo fuera su sirviente. Hasta que un día tuve suficiente. ¿Qué hiciste? Lo mismo que tú. Puse reglas. Límites. Le dije que o contribuía o se iba. Se enojó. Me gritó. Me dijo que era un viejo egoísta. Pero se quedó. Y cambió. Ahora vive en su propio apartamento, tiene un buen trabajo, y nuestra relación es mejor que nunca.
¿Te arrepientes de algo? Solo de no haberlo hecho antes. De haber esperado tanto que casi pierdo mi propia dignidad en el proceso. Esas palabras resonaron en mí. Yo también había esperado demasiado. Pero al menos no había sido tarde. Al menos había actuado antes de perderme completamente. Esa noche, durante la cena, Rodrigo hizo un anuncio. Carlos, hay algo que quiero mostrarte. ¿Puedes venir al jardín después de cenar? Claro. Terminamos de comer. Salimos al jardín trasero. La luz del atardecer pintaba todo de naranja y dorado. Rodrigo me llevó a la esquina donde antes había solo tierra seca y hierbas muertas. Mira, dijo con orgullo. Había construido una pequeña área de jardín. Con tierra fresca, plantas jóvenes, flores de colores. En el centro había una banca de madera. Simple pero bien hecha. La hice en mis días libres, explicó. Usé las herramientas de mi abuelo. Quería crear un espacio donde pudieras sentarte, donde pudieras recordar. Pensé que tal vez te gustaría tener un lugar especial para pensar en tu esposa. Me acerqué a la banca. Pasé mi mano por la madera. Estaba bien lijada, bien cuidada. En el respaldo había una placa pequeña. Leí las palabras grabadas. Para Carlos. Un hombre de dignidad, de fuerza, de perdón. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me senté en la banca. Miré las flores, el atardecer, la casa detrás de mí. Gracias, murmuré. No sabes cuánto significa esto. Lo sé, dijo Rodrigo. Por eso lo hice. Paola apareció con una cámara. ¿Podemos tomar una foto? Los tres juntos. Para recordar este momento. Nos acomodamos. Yo en el centro, Paola a mi derecha, Rodrigo a mi izquierda. José salió de la casa, lo habíamos invitado a cenar sin que yo supiera. Yo la tomo, se ofreció. Nos tomó varias fotos. En una estábamos serios. En otra sonriendo. En la última, estaba yo solo en la banca, mirando el atardecer. Esa foto se convirtió en mi favorita. Las semanas pasaron. Un día, mientras tomaba café con José en su casa, me contó algo. Carlos, ¿recuerdas a doña Cecilia? La señora que vive 3 casas más allá. Sí, ¿qué pasa con ella? Vino a verme hace unos días. Me contó que su hijo y su nuera viven con ella. Que la tratan mal. Que se siente invisible en su propia casa. Me preguntó si yo sabía de algún abogado que pudiera ayudarla. ¿Qué le dijiste? Le dije que hablara contigo primero. Que tú habías pasado por algo similar. Que tal vez podrías aconsejarla. Me quedé pensando. ¿Crees que estaría dispuesta a hacer lo que yo hice? No lo sé, pero creo que necesita escuchar que es posible. Que no tiene que vivir así. Esa tarde fui a casa de doña Cecilia. Toqué su puerta. Ella abrió con cara de sorpresa. Carlos, ¡qué sorpresa! Doña Cecilia, José me contó de su situación. ¿Podemos hablar? Nos sentamos en su sala. Ella me contó todo. Cómo su hijo había perdido su empleo. Cómo se mudaron a su casa temporalmente. Cómo poco a poco empezaron a tratarla como sirvienta. Como estorbo. Como invisible. Es mi hijo, decía entre lágrimas. No puedo echarlo. No tiene que echarlo, le dije. Pero sí puede poner límites. Puede exigir respeto. Puede recuperar su dignidad. Le conté mi historia. Todo. Desde la humillación con el control remoto hasta la reunión formal con José. Desde los días en el hotel hasta el contrato de renta. Desde las dudas hasta la transformación. ¿Y funcionó? Preguntó con esperanza en los ojos. Está funcionando. No fue fácil. No fue rápido. Pero está funcionando. ¿Crees que yo podría hacer lo mismo? Sé que puede. Y yo la ayudaré. José la ayudará. No tiene que hacerlo sola. Ella lloró. Lloró de alivio. De esperanza. De saber que no estaba sola en esto. Durante las siguientes semanas, ayudé a doña Cecilia. Le presenté a José. Revisamos sus documentos. Organizamos una reunión con su hijo. Pusimos reglas. Límites. Consecuencias. Su historia no fue idéntica a la mía. Su hijo era más resistente. Más agresivo. Pero eventualmente entendió. Eventualmente cambió. O al menos empezó a hacerlo. Ayudar a doña Cecilia me dio un propósito nuevo.
Me di cuenta de que mi experiencia no había sido solo para mí. Era algo que podía compartir. Algo que podía usar para ayudar a otros. Pronto, otros vecinos empezaron a acercarse. Don Luis, que vivía con su hija y su esposo. Doña Adelia, que vivía con su hijo soltero. Doña Florencia, que vivía con su nieto. Todos con la misma historia. Todos sintiéndose invisibles. Todos perdiendo su dignidad poco a poco. Y yo los ayudé a todos. No con dinero. No con soluciones mágicas. Sino con mi historia. Con mi experiencia. Con la prueba viviente de que era posible recuperar tu vida sin destruir a tu familia. Una tarde, mientras ayudaba a don Luis a revisar sus documentos en la plaza, me di cuenta de algo. Ya no era solo Carlos, el viejo que fue humillado y se recuperó. Era Carlos, el hombre que estaba haciendo una diferencia. Que estaba devolviendo la dignidad a otros que la habían perdido. José me encontró en la plaza esa tarde. Te estás convirtiendo en una leyenda del barrio, bromeó. No es para tanto. Lo es. La gente habla de ti. Del hombre que se enfrentó a su yerno. Que recuperó su casa. Que ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Solo estoy compartiendo lo que aprendí. Eso es exactamente lo que hacen los grandes hombres, Carlos. Convierten su dolor en propósito. Esa noche, en la cena, le conté a Paola y Rodrigo sobre todo lo que estaba haciendo. Estoy orgullosa de ti, papá, dijo Paola. Estás ayudando a tanta gente. Y todo empezó con un control remoto, dijo Rodrigo con una sonrisa triste. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche hubiera sido diferente. Si yo hubiera sido diferente. No podemos cambiar el pasado, dije. Solo podemos construir un futuro mejor. Tienes razón, asintió. Y gracias por darnos esa oportunidad. Brindamos con nuestros vasos de agua. Por el futuro. Por las segundas oportunidades. Por la familia que habíamos reconstruido desde las cenizas. Esa noche, antes de dormir, me senté en la banca del jardín que Rodrigo había construido. Miré las estrellas. Pensé en mi esposa. En todo lo que había pasado. Lo logré, amor, susurré al cielo. Recuperé nuestra casa. Recuperé nuestra familia. Y ahora estoy ayudando a otros a hacer lo mismo. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Y por un momento, juro que sentí su presencia. Su aprobación. Su orgullo. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y supe que todo había valido la pena. 6 meses después de esa noche en que me arrancaron el control remoto, la vida se había convertido en algo que nunca imaginé posible. No solo había recuperado mi casa, había recuperado mi propósito. Cada sábado por la mañana, mi sala se llenaba de personas. Vecinos mayores que venían a escuchar, a aprender, a compartir sus propias historias. Doña Cecilia traía café. Don Luis organizaba las sillas. José me ayudaba con los aspectos legales cuando era necesario. Buenos días a todos, decía cada semana. Mi nombre es Carlos Dainais. Y hace 6 meses, estaba exactamente donde muchos de ustedes están ahora. Contaba mi historia una y otra vez. Pero nunca se volvía más fácil. Cada vez que llegaba a la parte donde Rodrigo me gritó, donde Paola se quedó callada, sentía el mismo dolor. Pero ese dolor tenía propósito ahora. Lo importante, les decía, no es que nos falten al respeto. Es lo que hacemos después. Si nos quedamos callados, les enseñamos que pueden seguir haciéndolo. Si ponemos límites, les enseñamos que merecemos dignidad. Una mañana, una mujer nueva llegó al grupo. Se presentó como Laura. Tenía 72 años y vivía con su hija y 3 nietos. Mi hija me trata como niñera gratuita, dijo con voz quebrada. Cuido a los niños, limpio la casa, cocino. Pero cuando pido algo, me dicen que no sea exigente. Que debería estar agradecida de tener donde vivir. La escuché. Todos la escuchamos. Y entonces le conté cómo empezar. Un paso a la vez. Documentos primero. Conversación después. Límites siempre. 6 semanas más tarde, Laura regresó. Sonriendo. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Lo hice, Carlos. Hablé con mi hija. Puse reglas. Y funcionó. Ahora me pagan $50 a la semana por cuidar a los niños. Pequeño, pero es reconocimiento. Es respeto. Esos momentos me llenaban el corazón. Cada historia de éxito.
cada persona que recuperaba su voz, su dignidad, su vida. Una tarde, Paola entró a mi cuarto con una caja. Papá, encontré esto limpiando el ático. Adentro había cartas. Cartas que mi esposa me había escrito durante nuestro noviazgo. Fotos viejas. Recuerdos que había olvidado que existían. Pasamos la tarde juntos, revisándolas. Riendo con las fotos. Llorando con las cartas. Mamá te amaba tanto, dijo Paola. Y yo a ella. Cada día de mi vida. ¿Crees que estaría orgullosa de nosotros? ¿De cómo arreglamos las cosas? Sé que lo estaría. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades. En el perdón con límites. En la familia que elige crecer. Rodrigo apareció en la puerta. Carlos, llegó el supervisor de mi trabajo. Pregunta por ti. Bajé confundido. Un hombre de unos 40 años estaba en la sala. Señor Dainais, soy el supervisor de Rodrigo en Construcciones del Norte. Quería conocerlo personalmente. ¿Pasa algo malo?, pregunté preocupado. Al contrario, Rodrigo ha sido uno de nuestros mejores empleados en meses. Puntual, trabajador, respetuoso. Queremos ofrecerle una posición permanente con beneficios y un aumento a $1,100 mensuales. Miré a Rodrigo. Sus ojos brillaban de orgullo y emoción contenida. Eso es maravilloso, dije. Pero ¿por qué vino a decírmelo a mí? Porque Rodrigo habla de usted constantemente. Dice que usted le enseñó lo que significa ser un hombre de verdad. Y queríamos que supiera que su influencia está dando frutos. Cuando el supervisor se fue, abracé a Rodrigo. Por primera vez desde que lo conocía, lo abracé de verdad. Estoy orgulloso de ti, le dije. No habría llegado aquí sin ti, Carlos. Sin tus límites. Sin tu paciencia. Sin tu ejemplo. Los meses siguientes trajeron más cambios. Paola recibió una promoción en la tienda. Rodrigo fue ascendido a supervisor junior. Entre los dos ahorraron suficiente para comprar un auto usado. Pequeño, pero suyo. Seguimos queriendo nuestro propio lugar eventualmente, me dijo Paola una noche. Pero ya no es porque tengamos que irnos. Es porque queremos estar listos. Queremos ganarlo. Y cuando llegue ese momento, dije, los apoyaré completamente. Pero mientras estén aquí, esta es su casa también. Con respeto, con límites, con amor. El primer aniversario de aquella noche llegó un sábado. Paola y Rodrigo organizaron una cena especial. Invitaron a José, a doña Cecilia, a don Luis, a varios miembros del grupo de apoyo que ahora se reunía semanalmente. Durante la cena, José se puso de pie con su copa. Quiero hacer un brindis. Por Carlos Dainais. El hombre que convirtió su peor momento en su mayor fortaleza. Que recuperó su dignidad y luego enseñó a docenas de personas a hacer lo mismo. Por Carlos. Por Carlos, repitieron todos. Me sentí abrumado. Humilde. Agradecido. Yo quiero brindar por todos ustedes, dije, poniéndome de pie. Por Paola, que encontró su voz. Por Rodrigo, que encontró su camino. Por José, mi amigo incansable. Y por cada persona en esta habitación que tuvo el valor de decir, merezco más. Por todos nosotros. Brindamos. Comimos. Reímos. Lloramos. Celebramos no solo un año, sino una transformación. Una familia reconstruida. Una comunidad sanada. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón. El mismo sillón donde todo comenzó. Prendí la televisión. Había un partido. Nadie me quitó el control. Nadie me gritó. Nadie me hizo sentir menos. Miré alrededor. Mi casa limpia. Mis fotos en la repisa. Mis recuerdos honrados. Mi espacio respetado. Cerré los ojos y sonreí. Había empezado con un control remoto arrancado de mi mano. Con un grito. Con una puerta que se cerró detrás de mí mientras salía al frío. Y terminó con una casa llena de amor. Con una familia reconstruida. Con una comunidad que sabía que la dignidad no es negociable. Que el respeto no es opcional. Que nunca es tarde para recuperar tu vida. Me había convertido en muchas cosas ese año. En un hombre que puso límites. En un padre que enseñó con ejemplo. En un vecino que extendió la mano. En un sobreviviente que se convirtió en guía. Pero sobre todo, me había convertido en algo que había olvidado que podía ser. En Carlos Dainais. Dueño de mi casa.
dueño de mi vida, dueño de mi dignidad. Y eso era más valioso que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Apagué la televisión. Subí a mi cuarto. Me acosté en mi cama con sábanas limpias, en mi espacio respetado, en mi hogar recuperado. Y dormí en paz. Paz verdadera. Paz merecida. Paz eterna.